¿Cómo debemos de andar? Bendito es el nombre del Señor. Estamos hablando bajo el tema el andar del cristiano, ¿verdad? El andar del cristiano. Y nuestro pasaje está en Efesios capítulo 5, versículo 15, 16 y 17. El cristiano debe de andar, hermanos, en nueva vida. Porque 2 de Corintios nos dice, capítulo 5, versículo 17, que somos nueva creación, nueva criatura. Debemos de andar en el Señor, en primer lugar. El Hijo de Dios debe de andar en el Señor, ¿verdad? Caminar con Él, andar con Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, allí, mis hermanos, en Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver lo que enseña la Biblia. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice la palabra de Dios que de la manera como recibimos al Señor Jesucristo, debemos de andar en Él. ¿Recuerda usted el día cuando lo aceptó? ¿Cuando lo recibió? ¿Cómo lo recibió? ¿Verdad? Con gozo. Se humilló delante de Él. De la manera como lo recibimos, así debemos de andar. Es decir, desde el principio que empezamos a andar con Él, así debemos de caminar el resto de la vida que Dios nos dé. Puede ser que sea larga, puede ser que sea corta. Lo importante es andar en la nueva vida, andar en el Señor. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor, mis hermanos? Bendito sea su nombre. En Romanos capítulo 8, versículo 1. Debemos de andar en el Espíritu. Ya no debemos de andar en la carne, porque recuerde que la carne, hermanos, se desenfrena. La carne se corrompe, la carne rechaza las cosas de Dios. Por eso debemos de andar en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 1, mire lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué, hermanos? Al Espíritu. Entonces nosotros, como hijos de Dios, ya no andamos en la carne. Ahora tenemos que andar en el Espíritu. El Espíritu, hermanos, de Dios. El Espíritu que nos guía, que nos dirige, como un fiel guía para nuestras vidas. Debemos de andar en Él. He explicado que el cristiano es el seguidor, el que ha recibido la gracia de Dios y que ha sido salvo por los medios de Cristo, por la sangre de Cristo. El cristiano, mis hermanos, según Corintios capítulo 5, versículo 7, debe de andar por fe. Hermanos, el justo, dice la palabra de Dios, que por la fe vivirá. Entonces nosotros debemos de andar, hermanos, por fe. Que la fe no se termine, que la fe no se nos apague, hermanos, porque la fe es el motor. Bendito es el nombre del Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque por fe andamos, no por vista. Usted no anda por vista, hermano, hermana, usted anda por fe, no por lo que vea. Una vez, hermanos, oí un comentario despectivo sobre nuestras congregaciones. Y se ha dicho, hermanos, especialmente cuando yo me congregaba en la iglesia donde nací, y se decía: en esa iglesia no se mueve nada. Y yo me ponía a pensar, hermano, nosotros no andamos por vista,
andamos por fe. A veces pensamos que las grandes iglesias, o no las grandes iglesias, o donde se hace más ruido, o donde se hacen más otras cosas, pensamos que ahí está Dios, o que ahí está el Espíritu de Dios. Pero lo estamos viendo, pero no andamos por vista, andamos por fe. Y usted lo sabe. Usted sabe muy bien que si usted, aleluya, ha recibido a Cristo, ahora usted camina por fe. Y tiene que seguir así, porque dice en 2 Corintios, donde leímos, que andamos por fe y no por vista. El apóstol Pablo, hermanos, dice que el justo por la fe vivirá. Por eso nosotros andamos por fe. El Hijo de Dios tiene que mantener su fe en Jesucristo. El Hijo de Dios tiene que mantenerse firme ante todo lo que venga, ante todo lo que pase. Porque Dios, que nos llamó, hermanos, aleluya, de las tinieblas a su luz admirable, nos ayudará para que nosotros sigamos adelante, mis hermanos. Debemos de andar por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Debemos de andar también, mis hermanos, en amor. Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Versículos 2. Dice la palabra de Dios. Efesios 5:2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como dice, hermanos, andad en amor. Mis hermanos, el amor nos identifica con Dios, nos identifica con Cristo. Debemos de amarlo como hijos de Dios, porque Él nos amó primero. Así lo dice la Biblia. Debemos de andar, mis hermanos, humilladamente, no altivos, humilladamente, hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos de aprender de Jesús. Allí, mis hermanos, gloria a Dios, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Observe, hermanos, que el apóstol Pablo dice que haya en nosotros ese sentir que hubo en Jesús. ¿Cuál sentir? El sentir, hermanos, de no vivir una vida altiva, sino vivir una vida humillada delante de Dios. El Hijo de Dios, hermano, debe de andar en humillación. Es decir, hermano, la altivez, la vanidad y la vanagloria no es para un hijo de Dios. Y por último, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Debemos de andar en integridad. En integridad. Salmos, integridad. Salmos capítulo 26, versículo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 26, capítulo 26, versículo 11. Dice la palabra de Dios: mas yo andaré en mi integridad. Redímeme, dice, y ten misericordia de mí. Debemos de andar, hermanos, en integridad. Ser íntegros delante de Dios. Ser honestos. Porque eso, hermanos, nos lo enseña el Señor. El andar del cristiano, hermanos, debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Una nueva vida.
una nueva vida en Cristo Jesús. Porque si somos nueva criatura, debemos de andar en las cosas nuevas, en la vida nueva, y no en la vida antigua que vivíamos. Porque entonces, mis hermanos, ¿dónde estaría la obra que Dios hizo en nosotros? Que Dios nos ayude de veras para poder andar como es digno del Señor. Hermanos, como dice, ¿verdad?, la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 1. Y con esa lectura me despido, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 1. Hablando, mis hermanos, gloria a Dios, de que debemos de andar como es digno del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El Hijo de Dios debe ser digno de su vocación. El Hijo de Dios debe ser digno del Señor, porque el Señor le llamó para esto. Bien, mis hermanos, ahí ha quedado nuestro tema, el andar del cristiano.